Mi nombre es Juan Bautista González Saborido, soy el coordinador del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Vamos a dar inicio a este importante evento que consiste en la presentación del libro El hechizo de la libertad, la teoría de la religión después de Hegel y Nietzsche, del teórico social alemán Hans Joas. Este evento es organizado conjuntamente por la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y por de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, que depende del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Hans Joas es un eminente sociólogo de las religiones y un cristiano comprometido, nacido en Baviera, Alemania. Recientemente ha sido considerado uno de los pensadores de matriz cristiana más importantes de la actualidad. Asimismo, es reconocido en el mundo académico como uno de los mejores especialistas en el tema de la secularización. Precisamente ofrece en sus trabajos una sólida reflexión sobre la secularización y las posibilidades futuras del siglo XXI. Por eso consideramos que es tan importante la traducción que ha hecho Diego Fonti, que es el presentador de este libro. Así que voy a presentar a Diego Fonti y a los dos comentadores. Diego Fonti es licenciado en la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Alemania. Es investigador del CONICET y de la Universidad Católica de Córdoba. Sus temas de investigación y sus publicaciones giran en torno a la ética aplicada, particularmente bioética, y a la filosofía de las religiones. Va a comentar Alejandro Pelfini. Alejandro es doctor en Sociología por la Universidad de Friburgo, Alemania, licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador, Argentina. Es director de posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador e investigador de Flaxo Argentina. Sus temas de investigación son el aprendizaje colectivo, las relaciones ambiente-sociedad y los estudios sobre élites y globalización. Por último, Guillermo Jensen es abogado de la Universidad Católica de Santiago del Estero, magíster en Ciencia Política y Sociología por la Flaxo Argentina, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, y sus temas de investigación son el derecho constitucional, el derecho político y el lugar de la religión en la esfera pública. La metodología de este evento va a ser: primero va a presentar el libro Diego Fonti, posteriormente va a hacer un comentario Alejandro Pelfini, va a formular algunos interrogantes, en segundo lugar lo va a hacer Guillermo Jensen. Diego Fonti va a responder esos interrogantes, esos comentarios y preguntas que le formulen, y después vamos a abrir a las preguntas de los asistentes. Así que bueno, sin más introducción, Diego, te cedo la palabra. Un lujo, realmente un honor que puedas exponer sobre este importante libro para nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero yo también quiero expresar mi agradecimiento a la universidad, a Alejandro, Juan Bautista y Guillermo por la cálida invitación y recepción y la posibilidad de contar estas ideas y conversar un poco, porque después de todo, cuando alguien traduce algo y sobre todo un libro que tiene una cierta envergadura, tiene también su propia dificultad. Algo voy a decir después sobre la traducción como tal, pero eh, lleva mucho tiempo, ¿no? Porque hay discusiones, sobre todo, además en mi caso, yo nunca había traducido cosas con colegas. Eh, Cotradujimos este texto dos colegas y amigos, que son Claudio Viale, que también es del CONICET y se dedica a pragmatismo. De hecho, él fue nuestro contacto con Joas,
su mentor fue Joas en la época que él estuvo en Alemania, y Marcos Breuer, que ahora vive, que también es de Córdoba, es de Santa Fe, pero estudió acá en Córdoba, y, y vive ahora en Grecia, y entre los tres estuvimos, bueno, armando esta traducción. Yo tengo planeado brevemente compartir una presentación y hacer algunos comentarios del libro como tal, las ideas principales, algo de la estructura, como decía, algo de la traducción como tal, y bueno, y después conversar un poco sobre el asunto. Este es el libro en cuestión, El hechizo de la libertad. Teníamos ganas de hacer un pequeño cambio al título, pero lo dejamos como estaba. La teoría de la religión después de Hegel y Nietzsche. Joas, ya Juan hizo una presentación, simplemente para recordar algunos datos. Es un hombre todavía relativamente joven en el mundo académico, si bien ya es emérito y demás, pero es un hombre que todavía está produciendo en discusiones muy actuales, está en el sínodo, por ejemplo, no solamente como un miembro del sínodo, sino, yo no me acuerdo bien cómo es la estructura, pero en la mesa chica del sínodo de Alemania, él es uno de los principales redactores. Él fue durante muchos años titular de la cátedra Ernst Troeltsch de Sociología de la Religión en el Departamento de Teología de la Universidad Humboldt. Eh, alguna cuestión de su propia vida intelectual estaría bien señalarlo, porque ya su doctorado del año 79 marca como un arranque, ¿no? Como un horizonte. Uno de sus caballitos de batalla es el pragmatismo norteamericano. Particularmente George Herbert Mead y su teoría de la comunicación, de la interacción, y John Dewey con su propia teoría de la democracia. Estos factores son muy importantes, eh, porque van a reaparecer varias veces en sus obras. Entendiendo por pragmatismo el modelo filosófico por el cual los sujetos, de un modo cooperativo, nos enfrentamos a dificultades sociales y las superamos. Bueno, tiene un nombre muy reconocido, tiene un doctorado honoris causa. Otro aspecto que creo que vale la pena destacar es que, vieron que yo mencioné recién a Troeltsch, después voy a ampliar más en la discusión entre Troeltsch y Weber y por qué Joas opta por Troeltsch contra Weber en un punto. Es porque a él le interesa profundamente estudiar cómo surgen los valores y las normas universales, con una perspectiva que es pragmatista en el sentido que yo lo dije recién, pero también es historicista, porque no hay una esencia o una naturaleza previa a la cual dar cabida o sobre la cual orientarse, sino que hay modos de interacción más o menos logrados, que son históricos y contextuales, pero no relativistas. Son relativos, pero no relativistas. ¿En qué sentido son relativos? En que de modo historicista y hermenéutico corresponden a un contexto, pero en un contexto permiten elaborar ciertos ideales que trascienden esos contextos. A esto él le llama genealogía afirmativa. ¿Qué es la genealogía afirmativa? Es la idea, digamos, de raigambre nietzscheana, que
Los valores no son ideas platónicas que se encarnan, sino que son constructos históricos, pero que no son solamente para deconstruir negativamente como puras luchas de poder, sino que efectivamente dan mejores o peores respuestas sociales. Y esas respuestas sociales se evalúan en función de su posible universabilidad. Uno puede, si bien hay muchas obras, él ha escrito un sinfín de obras y se encarga generalmente de recordárnoslo en su propio trabajo, pero hay un antecedente previo a esto que voy a mostrar ahora, que es un texto que ya tiene como 20 años, que que se titula ¿Necesita el hombre religión? Y él, al inicio de este otro libro, no sé si lo estoy pudiendo mostrar bien o no, si se puede ver, que se llama ¿Por qué la Iglesia? El ideal cristiano y sus formas sociales. En ese libro, Necesita el hombre religión, que tiene unos 20 y pico años, él dice que su interés era pensar la cuestión de la secularización. Después se da cuenta que esa pregunta es medio pasada de moda, por decir así, porque toma como uno de los ejes centrales del libro que ahora voy a presentar, que la experiencia de sacralización es una experiencia universal. O sea que preguntarse si el hombre necesita la religión o no la necesita es una pregunta ociosa, ya que si se entiende religión no como la institución, no como el corpus dogmático, sino como la experiencia de autotrascendencia, esa experiencia puede darse en múltiples contextos. En un contexto tradicionalmente religioso, en un contexto político, en contextos perversos, por ejemplo, los nacionalismos fascistas o los racismos, también lo pueden ser. Entonces hay miles de modos de sacralización. Entonces la pregunta que él se va a empezar a formular después no es tanto si el hombre necesita o no la religión, sino por qué la religión se dio de esta forma sociológicamente interpretable. En este momento, él está como en un triduo, en un tríptico de textos. El primer texto, que está traducido también en castellano, es El poder de lo sagrado. Y aquí él comienza a mostrar la alternativa, sistemáticamente, a la versión de Max Weber de la sacralización, perdón, de la desacralización o el desencantamiento del mundo. Si ustedes recuerdan, por decir así, la posición canónica, uno lee a Weber y es más complejo que eso, pero la posición más que canónicamente se desprenden de muchos intérpretes de Hegel, de Weber, es la modernidad significó un proceso de progresiva secularización de nuestro trato con el mundo, burocratización de nuestras relaciones, eh, vinculación mediante el capitalismo y un trato tecnocientífico con el mundo. Lo que va a plantear en este texto Joas es que esa versión weberiana desconoce lo que Troeltsch decía en la misma época que Weber, pero que no venció, por decir así, no fue lo suficientemente sexy como para que lo compre el público académico, y es que en realidad, como planteaban los pragmatistas norteamericanos, todo el tiempo estamos generando ideales universales. Y los generamos no a partir de teorías,
sino a partir de experiencias conmovedoras. El segundo libro es el que tenemos entre manos hoy, que ya me voy a referir después, que para decirlo de un modo muy así escueto, ataca otra faceta de esa idea del secularismo, que viene del hegelianismo de izquierda, de cierto hegelianismo de izquierda. Aclaro que Yoas es un tipo, está afiliado al Partido Socialista, o sea, no es. Está bien, hay que ver qué es el Partido Socialista hoy, pero digamos que no es de la democracia cristiana norteamericana, alemana, ni mucho menos del Partido de los Bávaros ahí de la democracia cristiana, o sea, pero es un católico comprometido, socialista políticamente hablando, amigo personal de Axel Honneth, pero que en Axel Honneth encuentra un eje de su crítica al hegelianismo de izquierda. ¿Cuál es el hegelianismo de izquierda que ataca? Es la versión que dice que con Hegel se alcanzó la cima de la interpretación que encontraba en el protestantismo luterano y en el Estado prusiano la cima de la historia a la cual tendía toda la civilización, y que por la crítica de Nietzsche se rompe y decae en vías de la secularización. Y que la lectura política de eso es la progresiva autonomía y liberación de los sujetos autónomos modernos. Y que al origen de esto hay que encontrar la versión que Hegel hace de Lutero como un paladín de la autonomía moderna, como un paladín de la libertad subjetiva. Este es la diana de donde va a disparar Joas. Esto que yo acabo de decir. Lo que Joas quiere mostrar es, primero, que empíricamente es falso que haya secularización. Segundo, que no es cierto que la religión haya sido necesariamente un límite para la libertad, al contrario, muchas veces contribuyó, muchas veces jugó en contra, efectivamente, pero otras veces contribuyó, o sea que es mucho más complejo que eso. Y que muy por el contrario a la versión habitual, la tradición luterana muchas veces contribuyó a una limitación de la libertad. Hay un tercer, ¿se acuerdan? Bueno, yo recién decía que son tres tomos. Este es el que se está preparando ahora. eh, Se llama Universalismo, el dominio mundial y el etos de la humanidad. Hay comentarios de esto al final del libro que hoy vamos a presentar. Y lo que él quiere hacer es, con una perspectiva no metafísica, la posibilidad de pensar un universalismo moral. Entonces, lo que él quiere es criticar esa visión, esa interpretación hegeliana de la historia, de la religión, como, digamos, eh, un, como algo que hay que superar para que se dé la libertad política, eh, y que el cristianismo además fue visto como, por un lado, el gran impulsor de la religión y de la libertad, en el caso de Lutero, pero que la condición del avance de la libertad es su acabamiento. Su acabamiento. Eh, Ahora, él quiere, vamos a ver, tiene como varios supuestos, ¿no? Uno de los supuestos que él tiene es axiológico. Él quiere valorar la función de la religión en la constitución de la sociedad.
Acá hay un punto que me gustaría aclarar, va a aparecer más adelante, pero lo digo ahora, y es el siguiente. Él reconoce la dependencia contextual de la creación de las instituciones religiosas, pero no las entiende como sometidas a ese concepto. Entiende que hay como una autonomía de la experiencia religiosa más allá del concepto que la parió. Y eso le lleva también a revisar la noción moderna de libertad como autonomía, casi como autarquía, y más bien lo plantea de un modo relacional y situado históricamente. Él tiene una serie de propósitos en el texto. Entender cuál es la autonomía propia de la experiencia religiosa, admitir y explicar el rol de la contingencia radical histórica. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá hay una crítica fuerte a Hegel, que no es solo por la interpretación que hice recién de lo religioso, sino porque en toda la tradición hegeliana, incluso en la tradición secularista, esto es muy, muy, muy importante, en toda la tradición hegeliana, incluso en la versión del hegelianismo de izquierda, hay una teleología. Y eso está mal. Es lo más antipragmatista que hay, es lo más metafísico que hay, suponer un telos en la historia, una finalidad, que las cosas van para algún lado por alguna ley de la historia. Las cosas no van para ningún lado, van para donde nosotros vayamos haciéndola ir, pero no hay un orden histórico. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la versión weberiana, la secularización era imparable, era una ley de la historia. Iba a pasar, te guste o no te guste. La noción de opción de lo religioso, que la reivindica el propio Joas, tomándola de Charles Taylor, la idea de que hoy la gente cree si quiere, si no cree no quiere, cree en lo que quiere, como dice el colega, un colega que es jesuita acá, que es de Córdoba, pero vive en Boston, eh, Morelo, Gustavo Morelo, habla yo no sé si el término en sociología existe, quizá ustedes lo conozcan mejor, yo lo escuché por primera vez en él, así que se lo voy a atribuir, la comoditificación de la religión. La religión es como commodities, vieron como la soja. Ustedes tienen soja, ¿qué quieren hacer con la soja? Pueden hacer milanesa de soja, aceite de soja, pellets para los chanchos, pueden hacer mil cosas, crema para la piel. Es una base con la que vos podés hacer lo que vos quieras. Bueno, ¿vos qué querés ser? ¿Querés ser católico de los que vota Trump? ¿Católico de los que son liberales y están a favor del aborto? ¿Cristianos que creen que la Biblia, que el mundo se hizo en 6 días? Te da para todo. Está comoditificado. Ahora es nuestra opción. Bueno, la idea de la opcionalidad de lo religioso es una idea que Taylor considera insuperable de nuestra época. Pero ese hecho justamente no admite la teleología de la secularización. Otro aspecto que para mí es uno de los más complejos del libro, que está en la cuarta parte, ya vamos a ver las partes, es que la libertad es algo dado, que es un don. Él se va a remitir a importantes teólogos, filósofos y teólogos, para entender la libertad como algo que no es una experiencia autárquica, sino que nos es dada. Y finalmente, un avance, un giro hacia el tema de la globalización, de la universalización. Comento brevemente las partes y después algunas de las tesis. La primera tiene 4 partes, son 16 autores que trabajan. Eh, se encarga todo el tiempo de buscar una solución de continuidad en lo que él va haciendo.
tiene un interés sistemático. Después habría que discutir si lo logra o no, pero eso es otro asunto. Pero tiene el interés de sistemáticamente presentar sus presupuestos y sus resultados. El primer presupuesto es el siguiente. A principios del siglo XX apareció una nueva visión de la religión fuertemente marcada por una fenomenología. No lo digo en el sentido estricto de la escuela fenomenológica de Friburgo o algo así, sino en un sentido más bien amplio de una descripción de qué pasa en la experiencia religiosa. Troeltsch muestra cómo la experiencia cristiana, sobre todo la experiencia social del cristianismo, o la experiencia del cristianismo social, generó ideales cada vez más universales. Otto habló de la conmoción fuerte de la experiencia religiosa. Scheller, que para a mí, yo les cuento así como una experiencia que charlábamos con mis colegas. A nosotros cuando estudiamos filosofía en la universidad, Scheller era un espanto. Él estudiaba Scheller era como estudiar catequesis, era insoportable. Claro, y yo leo a este autor, y claro, fue otro Scheller, otro tipo el que estaba yo leyendo, ¿no? Lo cual muestra qué prejuiciosos a veces somos cuando, bueno, y qué mal trabajo que hacemos como docentes a veces, ¿no? Pero bueno. Scheller, ¿cuál es la pregunta que él se plantea? ¿Cuál es la noción de evidencia presente en lo religioso? Porque para la persona que está conmovida por un ideal, toda explicación argumentativa es siempre a posteriori, que está hecha en general para confirmar lo que ya cree o no cree. Y esa explicación argumentativa no convence a nadie más que a quienes ya han tenido esa experiencia conmovedora. Esa experiencia conmovedora es la que Otto, y dicho sea de paso también otro filósofo muy importante, James, también del pragmatismo, que además es genial su libro y es muy influyente en este momento, en este análisis. Los dos libros más vendidos del principio del siglo XX de este campo fueron Rudolf Otto y William James, ¿no? Las variedades de la experiencia religiosa. La segunda parte es donde él ataca directamente a sus principales enemigos y busca a sus aliados. ¿Cuál es el ataque? El ataque es pensar que libertad, a más libertad, menos religión, esa versión, a más secularismo, más libertad, a menos religión, más libertad. Ese es el primer ataque. Y segundo, que a más modernidad, menos religión. Él se basa mucho, después lo voy a mostrar en el otro capítulo, pero se basa mucho en Robert Vela, un sociólogo norteamericano que estudió mucho el mundo oriental, sobre todo Japón. Tiene un libro muy famoso que se llama Takugawa o algo así, Religion, eh, donde él muestra que la tesis fundamental de Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que dice que el capitalismo fue a caballo de la ética protestante, esa tesis es falsa. ¿Por qué? Porque la modernidad tecnocientífica de Japón fue a caballo de los viejos valores simbólicos del mundo oriental japonés. O sea que no hizo falta el proceso de modernización secular. Al contrario, se subió la tecnociencia y el capitalismo sobre los hombros de los antiguos valores simbólicos, culturales, de la honra, del trabajo, de lo que fuera, del mundo japonés. Después hizo este estudio en Estados Unidos también, el propio Robert Vela. Bueno, pero para volver a este capítulo, lo interesante es que él toma algo de Dewey que es muy valioso y algo que es muy rechazable para él. ¿Qué es lo valioso que toma? Que toda experiencia religiosa se da
en un contacto con otras multiplicidades de denominaciones, lo que se llamó el denominacionalismo. ¿Qué es lo que le ataca? Pensar que ese rol de lo religioso tiene que ser asumido por la democracia. La democracia es la condición, pero no el reemplazo de lo religioso. ¿Sí? Otro texto hermoso, que es el menos filosófico y sociológico de todos, pero es hermoso, es el que dedica a Alfred Döblin, ¿no? De Berlín Alexanderplatz, el gran novelista norteamericano, alemán, perdón, que vivió en Estados Unidos y luego tiene todo un desarrollo como exiliado en Estados Unidos, amigo de Brecht. Brecht empieza con un texto de Brecht que dice: la verdad es que estuve con Döblin, no lo puedo creer que así de viejo se haya vuelto religioso, insoportable. Se ha vuelto religioso de viejo ahora. La verdad, era del palo, era de los nuestros, el PC, qué sé yo. ¿Mm? Pero lo interesante es que él, Joas, toma la obra literaria de Döblin, donde hay un diálogo entre un joven ateo y un viejo creyente, que son sus propias posiciones a lo largo del tiempo. Y lo interesante de esto no es que él hace apología, porque en realidad queda bastante abierta la cosa, si bien vos ves cuál es su opción, pero que sí abre la posibilidad de la creencia como antitotalitaria. La religión como una posibilidad no, de resistencia al totalitarismo político. Koselleck y Taylor en un punto también son objetos de eh, ataque y también en parte de confirmación. ¿Cuál es la confirmación? El historicismo del asunto. El historicismo y la expresividad en el caso de Taylor. ¿Qué hace la experiencia religiosa? La expresión de nuestra identidad. Y eso no se puede dejar de lado. Yo estoy en las cuestiones de bioética y algo que me preocupa mucho, porque en las discusiones bioéticas parecería que, como dice Wittgenstein, donde mi pala se dobla, o sea, hasta donde llegamos, parecería que fuera la creencia religiosa. Y que ahí muchos dicen, bueno, entonces hay que dejarla fuera de la discusión. El problema es que es parte de la identidad de las personas, entonces tampoco la podés dejar fuera. Pero también es cierto que si la pones adentro, entonces no hay forma de encontrar un consenso, ¿no? Estamos en un problema serio. ¿Cuál es la propuesta de Koselleck y de Löwit y de toda esa tradición? En realidad, el cristianismo es la fuente de su propia secularización. El cristianismo es lo que permite la secularización, porque dice que Dios es Dios y que el mundo es el mundo. Eh, por un lado, va a admitir algunos de estos criterios el propio Joas, pero lo que no va a aceptar es que esto sea un proceso teleológico finalista. Acá viene el capítulo, el apartado que yo les decía más complejo en un punto, pero muy interesante. En primer lugar, el diálogo, súper interesante, tenso, pero fascinante, entre qué tipo de libertad van a tener los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, entre Cassirer y Troeltsch. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ser como los norteamericanos, demócratas? No, porque no nos gusta ese tipo de libertad. Como los franceses ateos, no nos gusta ese tipo de libertad. Hay una tensión para el lado oriental también. ¿Qué queremos? ¿Esa especie de autoritarismo, Putin o algo así? No. Entonces necesitamos algún tipo de libertad propia, que ellos encuentren en una fusión o en un maridaje entre el historicismo y los ideales modernos kantianos, digamos. Kantianos. De Tillich y de Ricoeur toma la idea de la teonomía, lo cual es todo un problema y es una definición. La autonomía nace en la teonomía. Y finalmente de Huber es un tipo que,
vos, Alejandro, te debés acordar de él porque siempre estaba en la televisión, en Alemania, el obispo luterano, tipo moroso, Kant, un gusto escucharlo hablar, pero básicamente defendiendo la vieja idea luterana de que en el fondo con nosotros van a ser más libres. Y de hecho, el título del capítulo es Teología de la Liberación. Yo, por supuesto, fui el primero que fui a leer. Y para mí es terrible, no, digo, si le vas a poner Teología de la Liberación, por lo menos decir que no lo vas a decir en el sentido latinoamericano. Disclaimer, es un libro totalmente alemán. Por más que cite el pragmatismo norteamericano y que eso, es un libro alemán. Y él dice al inicio, lo lamento, pero es verdad, yo cito lo que yo conozco, no cito mujeres porque no encontré, o sea, hay algunas que son, digamos, aparato crítico, papers, pero no autoras, ¿sí? Porque los que, es verdad, me pueden pegar de todo este lado porque es un libro que tiene todos estos límites y yo me muevo dentro de mis límites. Y bueno, y es lo que yo pude hacer. Yo creo que de eso de la liberación hay que volver. Yo metería el dedo por ahí si tuviera que hacer. Y después eh, hace un intento de pensar una sociología histórica de la religión en vistas a un universalismo moral. Y de alguna manera deja planteado en este capítulo su proyecto de trabajo, ¿no? Su proyecto de trabajo. Bueno, aquí están los personajes y qué toma de cada uno. De James, la conmoción religiosa, de Dilthey, la historicidad de ese proyecto, y de Nietzsche, la cuestión genealógica. Pero la genealogía es criticada por él, ya que no puede ser solo negativa, no puede ser una pura lucha de poder, sino que debe reconocer cuáles han sido los... O sea, hay una contingencia histórica de los valores, pero esa contingencia no quiere decir que sea pura negatividad. Eh, bueno, lo de la conmoción ya lo dije, no lo voy a repetir, esto también ya lo dije. Eh, claro, ¿qué es lo que él va a dedicarse, al menos deja sentado? La cuestión empírica de cómo surgieron los valores, qué pasó después, cómo se institucionalizaron. Él va hacia el pasado y, por ejemplo, reconstruye la idea de la era axial que ahora todo el mundo la está volviendo a trabajar, ¿no? Que en realidad Jaspers es el que le pone el sello, pero ya había quienes lo habían visto antes, algunos antropólogos. Cómo esa idea, cómo aparecieron algunas ideas entre el 800 a.C. y el 300 a.C., en territorios que van desde China hasta Grecia, así en un eje, donde los individuos empiezan a valorarse, incluso el soberano se tiene que ver a la luz de sus acciones, a la luz de algún tipo de valor que lo trasciende y demás. Pero quería decir algo más recién que se me pasó. Ah, pero cuando uno ve alguna parte de la obra previa, ya voy de alguna manera cerrando y digo alguna cuestión de la traducción y cierro. Pero cuando uno ve la obra previa de Joas, ustedes tienen un libro que se llama, que está publicado ahí en la UNSAM, se llama La sacralización de la persona, una nueva genealogía de los derechos humanos o algo así. Él hace este mismo ejercicio en un tema puntual que son los derechos humanos. Y dice, en la versión que todos nosotros aprendimos, los derechos humanos son producto de la ilustración secular revolucionaria francesa. Declaración de 1789. Pero hay otra versión, y no es casual que este libro empieza con una cita de Tocqueville. Hay una versión que según él es mejor, y es que los derechos humanos nacen con una sensibilidad que se manifiesta en la primera revolución que hubo, que es la revolución norteamericana, 13 años antes de la revolución francesa. Y esa sensibilidad fue
el rechazo de la tortura, de la ejecución pública, de las ejecuciones, de la pena de muerte y de la esclavitud. Obviamente que inmediatamente la primera cosa que diríamos es, bueno, pero ellos tardaron hasta 1850 y pico para liberar la esclavitud. Sí, sí, es cierto eso, no todos los estados, pero la sensibilidad estaba en muchos de esos constitucionalistas. Esa sensibilidad empalma con tradiciones religiosas e ilustradas. No es producida por tradiciones religiosas o ilustradas. Porque de hecho las tradiciones religiosas funcionaron tanto para justificar la esclavitud como para negarla. Los cuáqueros, por ejemplo, eran los grandes, yo amo a los cuáqueros eran los grandes igualitarios, ¿Mm? Antiesclavistas. Y los demás estaban ahí medio mezclados, había algunos que estaban a favor, otros en contra. Desde una tradición muy claramente pragmatista, la sensibilidad y la experiencia de la conmoción ante el sufrimiento humano es lo que lleva luego a hacer ideas, argumentos, etc. Bien, dos cositas sobre la traducción y ya. Fue muy interesante porque hay, bueno, ustedes saben que en alemán y en todos los idiomas hay palabras que a veces es difícil traducir. Por ejemplo, una de las que estuvimos mucho en discusión era si usábamos la palabra sagrado o usábamos la palabra santidad o santo. Obviamente por Durkheim y por la cercanía con el francés fuimos por el lado del sagrado. Sagrado entendiendo no como un objeto intangible, sino como la experiencia de autotrascendencia frente a un ideal conmovedor, que abarca toda la existencia de la persona. Por eso es que es muy importante entender lo religioso. Lo religioso, como digo, no es lo institucional, aunque de hecho, no solo no lo quita, sino que hasta lo argumenta con este otro libro, porque la iglesia. Pero no es la base. No es la base tampoco el set doctrinario de creencia, etc. La base es una experiencia conmovedora, omniabarcativa del sujeto. Eso por un lado. Y a eso le llama sacralización. Por lo tanto, la secularización es empíricamente falsa, ya que la gente sacraliza todo el tiempo. Su club de fútbol, su partido político, su tatuaje. Justamente ahí Morelo, el jesuita este, ahora se dedicó a estudiar tatuajes. Está estudiando tatuajes. Entonces, ¿qué se tatúan? Hay un jesuita muy famoso en Alemania, en Berlín, que vive ahí con gente medio homeless, que tiene una casa para homeless, y el tipo está todo tatuado, todo tatuado. ¿No? Es bien interesante el tipo. Por otro lado, otra palabra muy compleja que nosotros le pusimos la libertad recibida o como don en un punto, es verdankte Freiheit. La palabra verdanken es como cuando uno dice, por ejemplo, le agradecemos a, qué sé yo, ya que estamos, con los jesuitas de haber tenido la primera universidad en este territorio. Esa es la palabra verdanken. Pero era muy difícil hacer esa traducción. Entonces pusimos la idea de lo recibido, la libertad recibida, como algo que no es su propio origen, sino que se debe a otro. Este tipo de ejercicio nos llevó mucho tiempo, buscándole giros, consultando con gente amiga, con amigos alemanes, a ver cómo harían para traducir esto y demás. Bien, en todo caso, después charlamos un poco más sobre las tesis, pero yo llegaría hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que excelente la presentación del libro. Creo que fue muy, muy claro y sobre todo muy completo sobre cuáles son las distintas líneas, bueno, los propósitos, las tesis, los autores que aborda. Así que bueno, excelente. Ahora recuerdo que la metodología es, ahora vamos a ir a los comentadores. El primero es Alejandro, así que Alejandro, te cedo la palabra. Bien, bueno, muchas gracias y muchas gracias a Diego, siempre un placer
escucharlo dejó poco por agregar, creo, porque es una explicación no solo del texto, sino también de la obra de Hans Joas, así que, bueno, igual mi idea no era profundizar el contenido del libro, sino sobre todo contextualizar el recorrido que hace el autor dentro de una obra muy vasta, muy variada, y destacando también la perspectiva de análisis que fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hay una pequeña transición, si se quiere, de un sociólogo más clásico, de un teórico social, a un estudioso de lo religioso, en general casi entre la sociología y la filosofía, y que además es explícito su catolicismo, ¿no? Entonces es muy interesante todo ese recorrido. Y por eso organicé mis comentarios y preguntas en torno a tres aspectos principales. Primero, reafirmando, quizá reforzando algunas cosas que también planteó Diego en torno al método que nos propone el autor, que sirve también en este libro y en general, y que sirve también como actividad, como trabajo intelectual. En segundo lugar, su estatus de pensador global y de lo global, y las contribuciones que hace al respecto. Y tercero, quizá no tanto en reflexiones, sino en comentarios para la discusión, no solo con Diego, sino con Guillermo y el público, los asistentes, es también qué lecciones podemos extraer para pensar, ¿no?, el devenir de este vínculo entre religión y política en Latinoamérica, siendo un lugar, como dijo bien Diego, poco visitado, ¿no?, por el autor, poco referido, pero cuáles serían, ¿no?, la historización propia de esta discusión entre religión y política, secularización, libertad y lo sagrado también desde América Latina, ¿no? Sobre el primer punto, decíamos, ¿no? No voy a hacer toda la... ¿Cómo intenta salir, si se quiere, IOAS de este atolladero muy europeo que él plantea, ¿no?, entre esta dilema entre seguir más a Hegel o a Nietzsche en las reflexiones y en el análisis del vínculo entre religión, razón y libertad? Interesante es que él no pretende encontrar una síntesis o situarse eclécticamente entre ambas posturas, sino que es original. Quizá uno lo lea ahora original, quizá en los años 80 en Alemania había mucho viraje hacia Norteamérica, y el mismo Habermas también lo hizo, ¿no? Como diciendo, bueno, esto aparece agotado, entonces veamos qué dice la tradición norteamericana, y él hace ese mismo recorrido, básicamente en Chicago, ¿no?, donde él tiene también profesor. Entonces realiza, si se quiere, este viaje, ¿no?, a Estados Unidos a tratar de reconstruir la experiencia y el modo alternativo también de concebir el vínculo entre política y religión en los Estados Unidos, donde lo religioso no se concibe, al menos como aparecía en la tradición europea occidental, como fundamento del orden social, ni tampoco se despliega necesariamente en una escala macro, esto dicho así sociológicamente, ¿no?, sino más bien aparece como un componente más de la vida cotidiana y que se recrea esto no tanto en los grandes espacios, sino en espacios intermedios, en la sociedad civil. Sería algo así como una dimensión más propia del mundo de la vida, más que del orden sistémico, para retomar la clásica distinción habermasiana. Entonces es el descubrimiento, la revalorización del pragmatismo norteamericano, sobre todo en Mead, Dewey y William James, en el que se apoya para destacar la idea de contingencia, ¿no?, que aparece como un concepto fundamental en el autor y en la lectura que él hace. Entonces, la alternativa a la necesidad o a la necesariedad teleológica hegeliana y al relativismo nietzscheano es más bien la reconstrucción ex post, ¿no?, de procesos que fueron o vienen siendo de un modo, pero que pudieran haber sido de otro, y cuyo devenir no está garantizado, ni en la práctica ni en la teoría. Y esto no es puro relativismo, sino más bien relacionalismo, ¿no?, ya que los procesos pueden contener alguna lógica, pero esa lógica no es omnicomprensiva, ni dependa completamente, sea de un proyecto de dominación, como diría Nietzsche, o de emancipación, más bien desde Hegel. Y la contingencia descansa en una competencia que es muy cara al pragmatismo y también es revalorizada por Joas, que es la creatividad, que vendría a ser algo así como la capacidad agencial de los sujetos para sobreponerse y dar forma a las circunstancias históricas
aunque no controlándolas completamente, ni en su origen ni en su devenir. Y frente a la dicotomía entre acción racional y acción orientada normativamente, la creatividad ofrece una alternativa, que articula hábito-rutina con repentinización y considera que la reflexión no es siempre previa a la acción, como diría el racionalismo, sino que se desarrolla durante la propia acción o incluso posteriormente. Por lo tanto, algo también había adelantado Diego, la creatividad de la acción se vincula con algo que es muy propio del pragmatismo, que es la capacidad de resolución de problemas. Y es en esa eficacia, si se quiere, ante situaciones contingentes que se nos van presentando, cómo se va desplegando formas de universalismo. ¿Y cuál sería entonces el método por excelencia para hacer este recorrido? Y es el que aplica en el propio libro, en forma muy consistente, con esta revisión que hace de 16 autores relevantes. No es otro que la genealogía, pero como decía Diego en la presentación, no como la solemos entender con Nietzsche o Foucault, ¿no? La genealogía que se centra más bien en la denuncia de las diversas operaciones de poder, sino más bien en rescatar las voces y experiencias que fueron relegadas por las narrativas triunfantes o hegemónicas, que pueden ser dos, sea la de la libertad o la de la dominación en el occidente moderno. Pero que comparten, ¿qué cosa? Una aspiración por trascender hacia alguna forma de universalismo moral. Y esto es lo que las vuelve interesantes, si se quiere, valiosas y rescatables en esta genealogía, ¿no? Es lo que se llama la genealogía afirmativa, en vez de la destructiva, que sería la nietzscheana o Foucaultiana, ¿no? Porque también reconoce que lo que importa es el compromiso con ciertos valores y principios. Esto es lo que la convierte en afirmativa. Compromiso con valores y principios, sabiendo que ese compromiso es contingente, está históricamente situado y es singular. Es nuestro compromiso, pero no por eso deja de perder valor. Y esa es me parece un aporte central en términos casi metodológicos, intelectuales, ¿no? De la reflexión. Segundo, me parece muy valioso también por las cosas que a uno le interesan, obviamente, que es lo que uno se queda del libro, y me hubiera gustado también más al respecto, quizá sea parte de próximas obras, es cómo se sitúa Yoas como pensador global y de lo global, ¿no? Y los aportes, contribuciones que hace en ese sentido. ¿Por qué? Porque su viaje no termina en Estados Unidos, ¿no? Creo que también es consciente, sobre todo en los últimos años, de los límites de esta lectura y esta experiencia del vínculo entre religión y política, incluso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, así como se distancia de Weber y algo también de Habermas, ¿no? Por su fijación en el racionalismo occidental y en su más o menos solapada certeza, ¿no? De la superioridad respecto de otras formas de universalismo. O sea que, por más que sea consciente esta postura, ¿no? del eurocentrismo, está presente en Europa Occidental, pero también en su continuación norteamericana. Y Oas ahí intenta adoptar, aunque como bien dijo Diego, el libro sigue siendo muy alemán, pero trata de adoptar un marco decididamente global, ¿no? Sobre todo en la lectura que hace de José Casanova, ¿no? Es decir, una perspectiva que aun cuando no abandona una pretensión universal, permanece situada, consciente de sus límites y de su especificidad histórica. O sea, global, pero no globalista necesariamente, o si se quiere, local, ¿no? Que articula lo local, lo específico, lo situado con una pretensión universal. O sea que es consciente de esa limitación, como diría el pensador indio Chakrabarty, ¿no? La limitación de la provincia europea, pero que está en diálogo con otros universalismos, también situados y también dependientes históricamente, y que, como decía, como en el caso japonés, ¿no? También nos plantean o nos ofrecen una forma original de vincular religión y política, racionalidad moderna y tradición, cuestionando, ¿no? Las lecturas teleológicas hacia la creciente secularización. Y esto lo plantea expresamente también en este libro de los derechos humanos que mencionaba Diego, ¿no? Sobre la sacralidad de la persona, donde destaca el fundamento
o el aporte religioso en esta genealogía también, hace otra genealogía de los derechos humanos. Y ahí aparecen entonces diversas aproximaciones a la dignidad humana, en las cuales el discurso y la experiencia religiosa, él piensa concretamente en el budismo, aportan a una comprensión de lo humano y de lo común a nivel planetario. Sería algo así como un concepto que en algún momento denominé en un artículo como cosmopolitismo minimalista. A diferencia de un cosmopolitismo fuerte o abarcativo, pretencioso, si se quiere, exigente, que pretende generar consensos estables en torno a la vida buena y justa entre culturas y civilizaciones con concepciones disímiles y a veces inconmensurables sobre estos aspectos, el minimalista se contenta con concentrarse en cuestiones específicas que hacen a que, básicamente, a la supervivencia de la especie, de otras especies también, y a la estabilidad del planeta, ¿no? Cuestiones cruciales en estos días. Y más que apuntar a la conformación de una gran comunidad moral o política a nivel supranacional, se pretende aquí acordar algunos procedimientos y normas de convivencia para no destruirnos, siendo conscientes de que más que la misma comunidad moral y política pertenecemos a una comunidad de destino. Y esto aparece en esta idea, bueno, también en la idea de fraternidad, ¿no? Universal en ese sentido. Y esto es algo que Joas deja abierto también al final del libro, aunque en forma demasiado breve para mi gusto, porque dice algo, como al pasar, dice algo muy fuerte, que lo lleva una vez más a revalorizar a Ernst Troeltsch frente a Max Weber, porque mientras que Weber tendía a oponer la evolución del profetismo monoteísta a la construcción del Estado, Troeltsch los analiza conjuntamente, en sus mutuas determinaciones y afinidades selectivas. Es decir, que universalismo moral y político irían de la mano. Y dice entonces que en el orden internacional y global habría algo así como una concomitancia entre religión e imperio. Imperio en el mejor sentido de la palabra, si es posible, ¿no? Y se trata de una tesis muy fuerte que evidentemente invita a un próximo libro, pero que ahí nos permite también plantear los límites de un acuerdo basado simplemente, entre comillas, ¿no?, en valores, donde incluso parece cuestionar su propio texto sobre la génesis de los valores, que es un gran libro del 1997. Sin embargo, creo que hace un buen balance en una entrevista, a mi juicio imperdible, que le hace mi amigo Mauro Basaure, de Chile. Y Joas logra matizar este énfasis en los valores, complementando con una dimensión material y una dimensión institucional, para pensar tanto la cohesión social como algún tipo de articulación a nivel supranacional. Cito a Joas en la entrevista, dice: "No creo que sean los valores compartidos la fuente principal de la cohesión social. Más bien sostengo que para contar con ella hay por lo menos tres cuestiones centrales. Sobre ellas hay un conocimiento considerable en la tradición sociológica. No es cierto, por tanto, que esta tradición consista únicamente en aquel énfasis durkheimiano en los valores comunes o compartidos". Fin de la cita. ¿Cuáles serían entonces estos tres pilares de cohesión, algo más concretos y pedestres que los valores, en una proto-sociedad mundial u orden global más o menos sostenido en el tiempo? Primero, digo, son bien concretos y pedestres, ¿no? Cierto éxito económico y expectativa de bienestar. Segundo, que éste se articule con una idea de justicia aceptable por el conjunto. Y tercero, algunas garantías de seguridad interior y exterior. Y justamente en un contexto como el actual, no parece casual que la apelación a valores compartidos en el plano supranacional caiga en un saco roto, cuando las instituciones existentes de gobernanza global y la concentración de recursos, poder e información en ciertas élites globales apenas pueden ofrecernos alternativas a la creciente desigualdad, violencia y alguna protección frente a los dramáticos riesgos ambientales y sanitarios y las frecuentes catástrofes naturales. Tercer punto, que son más bien preguntas, no reflexiones más tan articuladas.
¿Qué lecciones, ¿no?, podemos extraer para pensar el devenir de religión y política en Latinoamérica, siendo, decíamos, un lugar poco visitado en este viaje que emprende el autor? Porque efectivamente, donde apenas hace escala en Latinoamérica, tampoco podemos decir que estaba obligado a hacerlo, pero nosotros no podemos eludir invitar a Yoas y a su obra a visitarla. ¿Qué podemos interpretar, ejemplificar y aportar para este recorrido por el vínculo entre lo religioso y lo político, entre monoteísmo y libertad que nos propone Yoas? ¿Cuáles serían o fueron, ¿no?, las figuras y modos de experiencia religiosa más propios de una narrativa hegeliana, nietzscheana o incluso de una genealogía afirmativa, tal como la desarrolla el autor? ¿Es la reciente moda post o decolonial marangonable a esta genealogía destructiva que Yoas encuentra en Nietzsche? ¿Por dónde pasaría una genealogía afirmativa, ¿no?, que reconoce la aspiración universalista y que se compromete con ciertos valores, historia de nuestra región, pero que no reniega de su carácter situado y plural? Muchas gracias. Son cosas para conversar. Bueno, muchas gracias Alejandro, como siempre muy interesante, muy agudo, el comentario. Vamos a cederle la palabra ahora a Guillermo Jensen. Guillermo, por Bueno, favor. buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bueno, muchas gracias a Diego y a Alejandro por los comentarios, a Diego por su excelente y exhaustiva y rica presentación. Yo voy a ser muy breve eh, y apelando a la posibilidad de no ser el que estructura la presentación, sino que más libremente aporta algunos comentarios. Quería traer dos conjuntos de impresiones generales que me ha llevado la lectura de la obra. La primera es que Yoas me resulta, en lo personal, un autor tan extraño como atractivo. Particularmente en esa mezcla de pragmatismo, historicismo, con dosis no menores de hermenéutica y hasta de historia conceptual coselequiana. Bueno, eso es algo, por lo menos, que genera curiosidad, ¿no? Hay alguna decisión ahí de apelar a un conjunto de enfoques, autores, que nos genera atracción y dudas en mi caso. La atracción que encuentro de atractivo en el planteo de Yoas en este libro. Bueno, la afirmación, la consolidación de algo que vienen diciendo otros, pero que para él es central, eh, y que tiene que ver con algo que mencionaba Alejandro, que es la transformación de Joas de un teórico social alemán con ciertos rasgos particulares, norteamericanos, para catalogarlo de alguna manera, en un filósofo, sociólogo, y dejo la pregunta de la religión, o un intelectual interesado en la religión, y la religión con un lugar muy central, ¿no? Eso me resulta sumamente atractivo, ese corrimiento o ese desarrollo que ha tenido su obra. También me resulta muy atractiva su crítica, que Diego la desarrolló en profundidad, a la historia de la libertad como una especie de desarrollo protestante, primero, exclusivamente, y luego como hija de la secularización, ¿no? Esa fórmula, eh, primero, que básicamente implicaba que cada vez, mientras menos catolicismo existiera, más libertad iba a haber, ¿no? Sea por la vía protestante, sea por la vía secular. Desde ya, eso no es nuevo tampoco, pero él le da un énfasis interesante y me lo pone, me parece, sobre la mesa. También me resulta muy atractivo la decisión de que, que está detrás de este libro, y eso después va a ser una pregunta para Diego, de quizás la construcción de un nuevo canon, ¿no? O la reconstrucción del canon de los... Y ya no ni de la sociología, la filosofía, la teoría social, en un sentido amplio,
vinculada a la religión. Joas no, me parece, no es humilde, ¿no? En ese sentido. Eh, Como, digo, no solo está haciendo algo quizás muy borgiano, quiere construir, y me parece bien, digo, si lo puede sostener, quiere construir el conjunto de pensadores, autores, que casualmente muchos son las segundas líneas, relegados, anómalos, laterales a la tradición central, por así decirlo, y, y construye un canon sin Durkheim y con críticas a Weber. Digo, para una construcción de la sociología de religión, eso no deja de ser algo sorprendente. Y lo hace con una gran decisión. Ahí rescato eh, algunos autores que me parecen que a esta altura pueden ser obvios, pero que siguen siendo medio ninguneados en otras reconstrucciones, como Taylor, que ¿no? Hay una parte de la tradición sociológica que lo sigue viendo como un filósofo, y eso no es un halago en esa tradición sociológica, sino que como que es alguien de otro lado. Entonces también en los perfiles de la reconstrucción, incluso Koselleck, ¿no? Que quizás disciplinarmente es alguien más identificable, pero hasta ahí nomás, es un historiador claramente, pero es mucho más que eso, eh, y me parece que hay una recuperación de ciertos perfiles que se parecen a él, o sea, que son, de alguna manera, o donde él se reconoce, que son una confluencia de cosas que en algún momento no son obvias, ¿no? No son centrales en determinado momento. Y creo que se siente cómodo en eso, en ese lugar de ser una especie de anomalía dentro del sistema, o por lo menos no una anomalía total, pero sí algo diferente. Y hay un dato, la última cuestión que me resulta atractiva, hay otras, pero esta también me resulta atractiva, es cuando apela a, a Casanova a la dimensión, yo subrayaría, global, pero también, porque apelar a Casanovas implica apelar a la sociología que ha demostrado empíricamente que la presencia de religión en la esfera pública no ha decaído, y, y que ha hecho una conjunción en esa lectura que básicamente viene a decir que Francia es la excepción y no la norma, ¿no? Para decirlo un poco respecto del lugar de la religión. Y lo ha demostrado, ¿no? Y lo ha trazado y le ha puesto en perspectiva comparada, y eso me parece muy, muy enriquecedor. Ahora dejo a ver rápidamente mis dudas, ¿no? Y las formulo como preguntas para Diego, eh, porque Joas plantea una fuerte crítica a la tesis del desencantamiento de Weber, y opone el fenómeno de la sacralización, ¿no? Básicamente, eh, digamos, la pulsión natural es lo que vamos a encontrar siempre es la sacralización, algo vamos a sacralizar como personas, siempre, en cualquier momento de la historia, va a tener eso de distintas formas. Puede ser la raza, puede ser el Dios católico, puede ser muchas cosas. Bueno, si ese es el énfasis, o sea, si eso es lo central, mi pregunta es si el creciente o el permanente fenómeno de la sacralización en cuestiones como los derechos humanos, que es algo que Joas toca centralmente en un libro, no son la muestra de una especie de proceso de inmanentización de la religión, ¿no? De repliegue de la trascendencia. Y aquí viene la pregunta que es estrictamente religiosa. ¿Hasta qué punto sacralizar los derechos humanos tiene que ver con algo que nosotros vinculamos con la religión en el punto de la trascendencia, ¿no? Lo dejo como pregunta porque me resuena en forma extraña. La segunda pregunta es, vinculada a eso, es eh, si el énfasis en la experiencia, algo de esa recuperación de William James y toda la tradición pragmatista, es muy rica, es algo que Taylor también ya había tomado, ahí hay una línea de conexión, pero
me resulta todavía difícil para pensar la institucionalidad, particularmente de las religiones. Y hay algo en el desarrollo del libro, en Yoga, donde la institucionalidad corre por cuenta separada, está demasiado en un segundo plano, ¿no? En sus énfasis. Lógicamente, quizás por su planteo, pero bueno, yo no leí el libro sobre la iglesia, me interesa en este punto porque la pregunta es, experiencias puede haber muchas, de todo tipo, pero la institucionalización de una práctica, un culto, etcétera, es un fenómeno particular y, y la experiencia personal sin mediación es algo que puede llevar a la autotrascendencia, que no, sin implicar una trascendencia en el sentido religioso católico, por ejemplo. Puede haber una autotrascendencia sin Dios. Y, y me parece que eso no está excluido. Yo entiendo por las entrevistas y porque en él eso no está en términos personales, pero en su teoría o en su reconstrucción no me queda tan claro. Bueno, esos son mis aportes y lo dejo aprovechando el acervo filosófico también de Diego para pensar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Interesante las reflexiones. Y Diego, te cedo la palabra para que respondas aclarando, como lo dijimos anteriormente, que vos no sos Han Yoas, no sos el autor, sino que No sos soy el su traductor, pero abogado, bueno. no soy su abogado, así que no lo voy a defender, pero tampoco es mi interés, ¿no? Porque de hecho cuando contaba antes, cuando leíamos, traducíamos con mis colegas, decíamos, no, pero esto está mal, esto que está diciendo acá está mal, o sea, hay cosas que no necesariamente estábamos de acuerdo. Em, Otra cuestión muy limitante para nosotros es que los tres venimos de filosofía, no somos sociólogos, entonces, bueno, hay cosas que uno toca muy de oído, entonces hay que ir con cuidado y demás. Pero yo sí creo que esta idea de tan abierta de, de hacer una especie de sinonimia entre religión o experiencia religiosa y autotrascendencia es muy atractivo porque es una especie de antropología de la religión, una base antropológica de la religión que se puede universalizar fácilmente, pero es tan amplio que al final tiene problemas. Y uno de los problemas que yo le veo, en todo caso coincidiendo con las manifestaciones de ambos, es cierta carencia de normatividad. Esta mañana en la discusión, pues les contaba, estamos en jornadas acá en la Universidad Católica de Córdoba, y una cosa que salió que yo dije, ah, bueno, por ahí podría ser, y me autocorrijo con la crítica, es que la voluntad de universalidad, entendiendo por universalidad no una imposición, sino un ideal abarcativo de todas las experiencias y demás, podría ser el criterio normativo. Bueno, está bien, pero siguen quedando fuera otro tipo de prácticas rituales, definiciones dogmáticas, que generalmente fueron parte importante de lo religioso y son parte importante de las discusiones. Entonces, yo creo que ahí hay como una especie de problema. Pero digamos, para tomar esta especie de dicotomía final que mencionaba Guillermo, yo creo que así como en lo que viene trabajando sobre autotrascendencia, queda tan amplia la religión que entra medio que cualquier cosa, en este texto del por qué la iglesia se bandea para el otro lado. Y hay una apología del rol de la iglesia, presumo que católica, pero no está explicitado, pero da la impresión que está implícito,
em, ya que es la única que puede, ha sido la forma, el logro sociológico más duradero que tenemos conocimiento en el mundo, porque es un logro sociológico en el cual una institución se preserva 2000 años, que mediante autocorrecciones y modos de institucionalización logró que perviva una experiencia de trascendencia. Fue condición necesaria para la supervivencia de ese modelo de trascendencia y de universalismo que se llama cristianismo. Entonces, yo ahí, por eso diría, ese énfasis en la experiencia es correcto, porque efectivamente lo es, pero también le pone este énfasis en lo institucional, en este último libro. Entonces, y posiblemente si uno piensa en los derechos humanos como una institucionalización positiva, digo, digamos, en códigos, en la Constitución, en lo que fuera, tiene un arraigo, una positivación instituida. Y la otra cuestión de la inmanentización, creo que sí es parte, de alguna manera, que se desprende de esto. Los ejemplos, yo le he escuchado algunas conferencias, los ejemplos que él pone son siempre ejemplos muy eh, cotidianos de autotrascendencia. Entonces, claro, la noción de inmanencia aparece como muy fuerte, pero tiene una cuestión interesante porque nos lleva a pensar qué entendemos nosotros por trascendencia, como si fuera una cosa aparte del mundo o si es un prisma con el cual se ve el mismo mundo. Por ejemplo, él no trabaja cosas como la mística o cosas por el estilo, pero cuando uno piensa en la mística, pensar que la mística es pensar en otra cosa, en general no es entender a los místicos. Los místicos son místicos lavando los platos de en la cocina, digamos. Eso dice Santa Teresa. O sea, no es gente separada del mundo. Entonces, es una trascendencia, pero como un modo de ver lo que hay, ¿no? Que no es inmanente, porque la inmanencia sería reducir lo que hay a lo que hay. Y me parece que aquí hay encontrar lo otro, la alteridad, pero en eso. Igualmente, para serle sincero, hay como cosas, esto por supuesto, esta parte traten de editarla si es que lo van a editar, pero algo que yo siempre digo es, yo lo veo en los libros de Yoas y lo he visto en diversos textos, el de los derechos humanos y demás, que el tipo la gasta jugando, o sea, la gasta. Vos lo ves y el tipo es un maestro porque trae cosas, pero no termina de resolver. A mí me da la impresión que no remata, termina 0-0 el partido. O sea, no, yo no veo cómo él termina de convertir esto. Bueno, y ahora entonces los derechos humanos son esto. Entonces la religión es esto. Esa parte o yo no la veo, pero digo, me pasa de hablar con colegas o leer reseñas y veo que es una experiencia bastante generalizada. Ah, hay una cuestión, que este hombre quiera como refundar la episteme sociológica, yo creo que sí quiere. Y lo quiere hacer además con una cripto apologética, ¿no? Un Máximo el confesor actual, digamos, ¿no? Eh, sí, me parece que es cierto eso, es cierto. Tiene con qué, obviamente, tiene con qué y además tiene algo, termino ahora, pero tiene algo que a mí personalmente me molesta por mi propia historia, supongo, y mi propia ideología y valores, que supongo que es muy de esa época, que es ese amor por lo norteamericano. Ese amor, que no es por lo menos el amor banal argentino actual por Miami, no es ese, pero sí es el amor por la sociología, la cultura, la estructura
que dio a luz la democracia en América, con Tocqueville. Y eso es, para mí por lo menos es muy problemático, porque le veo las grandes virtudes que tiene, obviamente, que sí se las veo, pero como nosotros vivimos en Latinoamérica, le sabemos sus puntos muy oscuros. También se los sabemos y que vienen de la misma matriz, no vienen de otra parte, ¿no? Bueno, eso es lo que yo diría como una especie de eco. Bueno, muchas gracias, Diego. Me parece, Alejandro, ¿me corregís? El tema de la reflexión hacia Latinoamérica. No sé si podés decir algunas palabras sobre eso, Diego. A mí me gustan varias cosas porque obliga a repensar, o sea, creo que es muy útil, creo que es una herramienta muy útil, porque cuando yo leía, qué sé yo, a Metz hablando de la privatización de lo religioso, y en América Latina eso no fue nunca. Mirá los grupos evangélicos en Brasil, qué sé yo, para poner algo. Vaya, no, ni que hablar el integrismo histórico y cosas por el estilo, ni que hablar. Entonces, no es nuestra experiencia esa. Entonces, cuando este hombre dice que en realidad lo que se han dado son diversos procesos de sacralización y demás, uno hasta lo entiende. Por otro lado, a mí en muchos aspectos me sirve mucho más un hegelianismo de izquierda que saque un poco ciertos tentáculos religiosos del mundo de lo público, en nuestro país, por ejemplo, a la hora de algunas discusiones, o que por lo menos pasen por un proceso de secularización. Quizás no sirve, quizás sirve el ejemplo, iba a decir que no sirve, pero sí sirve. Una cosa que él muestra me pareció alucinante, porque él quiere hacer una sociología histórica. Entonces, lo que él muestra es cómo los países con herencia de la revolución, con injerencia de la Revolución Francesa vía Napoleón, por ejemplo España, y por ende la América Latina, son todos o religiosos o anticlericales. Jamás en Francia, o en España, o en Argentina, o en México, una universidad pública enseñaría teología. Excepto La Rioja, que tiene una cosa rarísima por uno que fue ministro, era amigo de Menem, qué sé yo, que quería hacer, no sé, una cosa rarísima, allá en la Universidad Nacional de La Rioja. Qué otra historia. Pero que hay una licenciatura en teología. Pero más allá de eso, en general, nunca la teología es parte de la universidad pública, lo cual se entiende, pero es un error. Y en el mundo secular de Europa Central y de Europa Nórdica, tranquilamente un ateo estudia teología. Un ateo estudia teología, no hay ningún problema. Para nosotros eso es como rarísimo. Y que los canales públicos, los obispos luteranos o católicos también, vayan y hablen y dialoguen entre Habermas y qué sé yo, y Ratzinger, parece lo más normal del mundo, porque comparten la academia, cosa que nosotros no lo tenemos. En las universidades privadas está, pero bueno, son confesionales, qué chiste. El tema es la pública. Entonces, yo creo que por esa vía se puede entender para qué nos puede servir. No es que él entienda América Latina, yo creo que no, pero sí algunos de los problemas y de las matrices de los problemas se pueden entender por lo menos de dónde vinieron, ¿no? Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si tenés unos minutos más para una o dos preguntas ¿Cómo no? que quizás estén entre los asistentes. ¿Cómo no? Si por favor pueden formular la pregunta ahí en el chat, por escrito, y se la leemos a Diego para que responda, a ver si hay alguna pregunta. Me cuesta Bueno. escribir, no sé si se puede hablar. Ah, bueno, dale, Eloy, dale.
No, bueno, la verdad fascinante y bueno, muy contento de haber participado y un estímulo muy grande. Yo lo pienso un poco desde la teología y lo que veo cuando se ha hecho la referencia a la secularización, mejor dicho, a la sacralización. Claro, me parece que es una cierta banalización de lo sagrado, ¿no? Hay un momento específico que es algo, por lo menos en la teología católica, ¿no? De que es una relación personal. Y eso me parece que no es reemplazable por otra sacralización, lo cual no quita que no haya otras sacralizaciones, pero son ídolos para la visión. Por eso hablar así de la como una vuelta de lo sagrado, como por ahí algún autor dice, me parece que es bueno en parte, pero en de fondo es una banalización, ¿no? Eso por un lado se lo quería plantear. Y después, eh, la, la, la secularización es algo típicamente bíblico cristiano, ¿no? O sea, eh, y la necesidad también me produce un ruido muy grande. La progresiva maduración del pueblo creyente nos cuesta muchísimo, pero es superar la necesidad. Ya no me conecto por necesidad, ni Dios se conecta conmigo por necesidad. Es una relación de gratuidad, de libertad, de don, de espontaneidad. Pero tenemos tendencia a eso, ¿no? Y nos costará muchos hasta que lleguemos al punto mega, ¿no? Superar la necesidad. Me parece que a mí me hace mucho ruido eso del, no sé si Joa lo acentúa mucho, pero no me convence que porque muchos creen, entonces yo también creo y es necesario, ¿no? Es un argumento de retaguardia, ese apologético bastante viejo del consentimiento universal, ¿no? Eso es un argumento pobre. Y luego, como diría Chesterton, ¿no? Cuando dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa. ¿No? Esa frase me parece que viene muy a cuenta, ¿no? Gracias, y son acentos que me llamaron la atención. No sé si son preguntas o agrego un comentario que me disparó, lo he escuchado, que de los tres fue muy bueno realmente. Muchas gracias. No, Muchas por favor, gracias, Eloy. el agradecido soy yo. A ver, la respuesta que yo diría es esta. No sé si yo usaría la palabra banalización, pero es una estructura tan lo voy a decir más suave, es una estructura tan universal que finalmente no termina identificando lo propio. Ahora, es coherente con su método, porque no es un teólogo. Él lo que busca mostrar es cómo, en la experiencia de las personas, se da un contacto con un ideal. Él lo toma esto de Troeltsch, que era un nietzscheano, teólogo, un teólogo nietzscheano, pero que teólogo creyente, ¿no? Me refiero no solamente que sabía teología, sino que era un creyente, y que ese ideal arroba tanto la existencia de las personas que les marca toda su vida. Ahora, honesta, como cientista, como científico social, él no puede identificar si ese ideal es verdadero o falso, con contenido o sin contenido, idolátrico o no. Él lo que puede hacer es un trabajo científico de describir. Entonces, en eso está bien. Mi problema, pero claro, ya desde la filosofía, es paralelo al que planteabas, que es el problema de la normatividad de este asunto. Dicho un término, no me voy a meter por el lado de lo idolátrico, que me encanta el tema y todo, pero me voy a meter más por el lado filosófico y por el lado de lo normativo. Entonces, cualquier cosa que produzca este efecto será pasible de ser mencionado como sagrado. Y eso para mí, la respuesta de este hombre será sí, yo creo que sí será sí. Con lo cual él dice, bueno, no estoy quitando de que no haya lo otro, la normatividad y demás, pero incluso en la mejor ortodoxia teológica,
es siempre como era reflexión, era un momento segundo, ¿no? Es un momento segundo. El primer momento es el experiencial, digamos. El otro momento es, en todo caso, la fe que busca entender o qué sé yo, que se hace sus propias vueltas. La otra cosa que yo en general comparto mucho, y yo me siento más cómodo con el mundo secular que con algunas de estas cosas, ¿no? Es que efectivamente la secularización viene del cristianismo, va, del monoteísmo, digamos, ¿no? De hecho, una de las discusiones, lo tengo ahora fresco, por eso lo traigo a colación, pero una de las discusiones de esta mañana, bueno, entonces, alguien que estaba ahí en las discusiones dice, bueno, pero ¿qué vino Jesús a fundar? Cuando Jesús vino a fundar la iglesia. Y yo no sé si vino a fundar la iglesia. Rosenzweig dice, ni el judaísmo ni el cristianismo son religiones. Solo el Islam se hizo como religión. El cristianismo y el judaísmo son vías, son caminos hacia Dios, caminos. Todo lo demás, bueno, se fue haciendo, él no desconoce lo que se fue haciendo. Pero no, según estoy diciendo, yo hice el doctorado sobre Rosenzweig, por eso le tengo ahí como un afecto. Pero eso fue el momento originario, es un momento experiencial, digamos, ¿no? Que esta gente quiere destacar, y ese momento experiencial lo que hace es decir que el Dios es Dios y que el mundo es mundo, y el mundo no es Dios, y Dios no es el mundo. Entonces yo en general tiendo como Löwit, como el propio Koselleck en un punto, pensar que el monoteísmo es una de las fuentes de la secularización. Es una de las fuentes de la secularización. Después veremos, en todo caso habrá que discutir sus efectos, si son efectos negativos o positivos, qué sé yo. La crisis ambiental, hay quienes la radican en el Génesis, ¿no? Por ejemplo, el texto ese famoso de Lynn White del año 67, sobre las raíces de nuestra crisis ambiental. Él dice, el problema es que conquistar y dominar la tierra fue lo que imperó, pasando por Francis Bacon hasta hoy, en lugar de que impere la segunda parte del mandamiento, que es que darle a todos los seres un nombre. Y el darles un nombre en esa antropología bíblica significaba convertirlos en seres comunicativos, no en esclavos subordinados. Entonces, a menos, qué sé yo, estoy diciendo lo que dice Lynn White, que es un medievalista que escribió y dice, y esa tradición es la que pasó por Francisco de Asís, pero no es la que ganó. La que tiene a la naturaleza como una compañera, como una hermana y no como un objeto de dominio, ¿no? Bueno, pero sí, me parece que la idea de secularización, yo personalmente pienso que la noción de trascendencia del monoteísmo permitió, en general yo tiendo a pensar que permitió o influyó al menos, una visión de secularización del mundo, frente a los mitos paganos que eh, convertían a todo el mundo no era para Agustín el mundo es una huella, pero no es el reemplazo o lo otro, digamos, en la inmanencia. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias Alejandro y Guillermo por los comentarios. Bueno, la verdad que lo voy a decir de nuevo, excelente la exposición, muy agudo los comentarios, muy interesante todo lo que fue saliendo. Creo que queda mucha miga y muchas cosas para seguir desarrollando, estudiando, investigando. Está claro, por lo menos para mí, que son temas muy relevantes, creo que tienen impacto en nuestra sociedad, no tengo ninguna duda, y que este libro nos hace un aporte muy grande. Así que bueno, muchísimas gracias, vamos a finalizar por hoy, seguiremos en contacto y bueno, gracias de nuevo, Diego, muy buenas noches. Sí. A ustedes.